¿Qué tal? Excelente día les desea su amigo el ingeniero Pepe Excel. Vamos a continuar aprendiendo este bello sentimiento llamado Excel con el desarrollo del temario del examen de certificación modo 201 Microsoft Excel Expert Office 2019. El siguiente tema que vamos a tratar es modificar campos, selecciones y opciones como tal. Vamos al portal de Microsoft para ver qué nos dice sobre este tema. Y bueno, me gustaría irlo trabajando junto con el Excel. Voy a presionar Windows derecha y voy a seleccionar nuestro queridísimo Excel del lado izquierdo. Vale, entonces nos dice las opciones de tabla dinámica. Aquí viene para las versiones. Aquí viene Excel 2019 y nos dice usa el cuadro de diálogo de opciones de la tabla dinámica para controlar varias opciones de configuración de una tabla dinámica. En el nombre muestra el nombre de la tabla dinámica. Para cambiar el nombre, haga clic en el texto del cuadro y edita el nombre. Entonces, para esto vamos a utilizar nuestro archivo que utilizamos en el video anterior, que esta es nuestra tabla dinámica. Acá aparecen nuestros campos de tabla dinámica. Los voy a cerrar un momento. Si yo quisiera verlos de nuevo, puedo irme a la ficha analizar tabla dinámica en el grupo mostrar y decirle lista de campos. O lo puedo hacer desde dando clic derecho sobre la tabla y le decimos mostrar lista de campos. ¿Sale? Esta es la forma en la que mostramos los campos de tabla dinámica que aparece de este lado. Entonces, vamos a irnos de nuevo al portal y vamos a nuestro queridísimo Windows. Lo vamos a tener a la izquierda. Perfecto. Entonces vamos a dar clic derecho y le vamos a decir opciones de tabla dinámica. Entonces aquí nos dice nombre, muestra el nombre de tabla dinámica. Para cambiar el nombre, haga clic en el texto del cuadro y edita el nombre. ¿Ok? El nombre está aquí. Entonces, si no quiero que se llame tabla dinámica 3, le decimos que se llame. Vamos a ver. Vamos a ponerle ventas. Ventas de ejemplo. Pero esto no puede llevar espacios. Entonces vamos a poner guiones bajos. Listo. Bueno, pues, si nosotros vamos a aceptar, luego entro de nuevo. Efectivamente, ya me dice aquí venta de ejemplo. Entonces nos dice formato y diseño. Formato y diseño. Nos dice combinar y centrar celdas con etiquetas, que es este checkbox de aquí, como tal. Vamos a marcarlo. Vamos a trabajar sobre este. Dice combinar y centrar celdas con etiquetas. Selecciona esta opción para combinar las celdas de los elementos externos de fila y columnas para poder centrar los elementos horizontal y verticalmente. Borrar para justificar a la izquierda los elementos de los campos externos de la fila y columna en la parte superior del grupo de elementos. Luego nos dice aquí, cuando se encuentra en formato compacto, aplicar sangría en etiquetas de fila. Sangría de etiquetas de fila en formato compacto. Es decir, si está muy compacta la información, agregarle sangría como tal. Nos dice, para aplicar sangría a las filas del área de etiquetas de fila, cuando la tabla dinámica tiene un formato compacto, seleccione un nivel de sangría de 0 a 127. ¿Vale? Entonces aquí se pondría de 0 a 127. Y lo que se recomienda en estos casos es que si tenemos estos controles, durante el examen de certificación no los utilicemos. De hecho, en las mismas indicaciones que se dan antes de iniciar el examen, sugiere que no se utilicen estos controles como tal, estos de aquí. ¿Vale? Entonces, si quisiéramos utilizar, quisiéramos dar una sangría de 5, entonces tendríamos que dar clic aquí, borrar el 1 y poner 5. ¿Vale? Y no utilizar estos controles de la derecha. Luego nos dice mostrar campos en el área de filtro de informes. Mostrar campos en el área de filtro de informes. Dice seleccione hacia abajo y después hacia arriba para mostrar primero los campos en el área de filtro de informe de arriba a abajo, a medida que se agregan campos a él. Antes de tomar otra columna, seleccione encima y luego abajo para mostrar primero los campos en el área de filtro del informe de izquierda a derecha o a medida que se agregan campos a él antes de tomar la fila. Entonces aquí, dependiendo de lo que nosotros queramos, es lo que se tiene que configurar. Nos dice campos de filtro de informe de columna, que es este de acá. Este de acá. Nos dice escriba o seleccione el número de campos que desee mostrar antes de tomar otra columna o fila en función de configuración de mostrar campos en el área de filtro de informe. En este caso está en 0. Luego nos dice la sección formato para valores de errores mostrar. Es decir, ¿qué pasa si existen errores?
Dice, seleccione esta casilla y a continuación escribe un texto como no válido que desee mostrar en la celda en lugar de un mensaje de error. Desactiva esta casilla para mostrar un mensaje de error. Es decir, si existe un error, va a mostrar el error, pero si nosotros ponemos aquí, la habilitamos y ponemos el texto que queramos que muestre, sería lo que mostraría en lugar del error. Dice, para las celdas vacías, seleccione esta casilla y a continuación escriba texto como vacío que desee mostrar en la celda en lugar de una celda en blanco. Por ejemplo, acá, para que estas no se mostraran en blanco, pues aquí tendríamos que poner mostrar y qué tendría que mostrar algo, como dice ahí, vacío. Autoajustar anchos de columna al actualizar, es este de acá, autoajustar anchos de columna al actualizar, este de aquí. Nos dice, seleccione esta opción para ajustar las columnas de tabla dinámica, para ajustarlas automáticamente al tamaño del texto o el valor numérico más ancho. Borrar para mantener el ancho de la columna de la tabla dinámica. Se recomienda que este se desactive para que cada que estemos trabajando en nuestra tabla y cambiemos a lo mejor acá los campos que estamos trabajando, no se esté autoajustando el tamaño redimensionando las columnas de la tabla dinámica. Luego nos dice conservar el formato de celda actualizar, mantener el formato de la celda actualizar. Y se selecciona esta opción para guardar el diseño y el formato de la tabla dinámica para que se use cada vez que realice una operación de la tabla dinámica. Borrar para no guardar el diseño y el formato de la tabla dinámica y recurrir al diseño y formato predeterminados cada vez que se realiza una operación en la tabla dinámica. Luego dice en la ficha filtros y totales, en la sección totales generales, dice mostrar los totales generales de las filas, seleccione o desactive esta opción para mostrar o ocultar la columna total general junto a la última columna. Y mostrar totales generales de columnas, seleccione o desactive esta opción para mostrar o ocultar la fila total de general en la parte inferior de tabla dinámica. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, aquí tiene habilitados los totales. Bueno, voy a dar clic aquí en aceptar. Bueno, voy a dar cancelar. Y por ejemplo, acá, eso lo podemos hacer también acá en análisis de tabla dinámica y acá dice eh, en diseño, subtotales. Y acá dice no mostrar los subtotales, mostrar todos los subtotales en la parte inferior del grupo, en este caso, es como está habilitado. Y luego le decimos, ¿sabes qué? Mostrar todos los subtotales en la parte superior. Entonces cambiaría a la parte superior. Y los totales generales, por ejemplo, si le decimos desactivar, desactiva todos los totales generales. O dice activado para filas y columnas, que era el que estaba, o únicamente para filas, o únicamente para columnas. Entonces vamos a dejarlo como estaba para todos. Y bueno, esta está en las opciones de tabla dinámica como tal. Y acá está, dependiendo si están seleccionados, acá también es lo que se va a realizar. ¿Sale? Vamos a pasarnos al portal de nuevo. Luego nos dice en la sección filtros, que es este de acá, es este de acá, de filtros. Y nos dice subtotales de elementos de páginas filtradas, este de acá, y permitir varios filtros por campo, que son estos de acá. Nos dice, mm, para subtotales de elementos de página filtrados, seleccione o desactive esta opción para incluir o excluir elementos filtrados por informe en los subtotales. Viene aquí una nota. Esta de marcar totales con asterisco no viene. Viene permitir varios filtros por campo, que es este de acá. Y se selecciona esta opción para incluir todos los valores, incluidos los ocultos filtrados cuando Microsoft o Office Excel calcule subtotales y el total general. Borrar para incluir solo los elementos mostrados cuando Excel calcula los subtotales en general. Es decir, si nosotros hacemos filtros y le decimos que lo activamos, independientemente del filtro que se haga, siempre los totales van a hacer referencia al total general, ¿sale? Pero si nosotros lo dejamos de marcado, únicamente va a ser los subtotales y totales con la información que se muestra actualmente. Luego nos dice, acá es la ficha mostrar, que de hecho vamos a cancelar esto y vamos a decirle Windows izquierda para que nos muestre de nuevo nuestro portal. Clic derecho y nos dice en esta que es mostrar, que acá lo llama como ordenación, utilizar listas personalizadas, pantalla, el mostrar, dice mostrar botones para expandir o contraer.
Bueno, en este caso ahorita aquí no veo esta parte de usar listas personalizadas al ordenar, pero ahorita lo checamos. Y seleccione o desactive esta opción para habilitar o deshabilitar el uso de listas personalizadas cuando Excel ordena las listas. Desactivar esta casilla también puede mejorar el rendimiento al ordenar grandes cantidades de datos. Pantalla, mostrar sección. Esta es la mostrar sección. Dice mostrar los botones de expandir y contraer. Seleccione esta opción para mostrar los botones más o menos que usa para expandir o contraer etiquetas de fila o columna. Desactiva esta opción para ocultar los botones más o menos que usa para expandir o contraer etiquetas de fila o de columna. Es posible que desee ocultar los botones más o menos del imprimir, al imprimir una tabla dinámica o al mostrar una tabla dinámica solo para su visualización. Entonces, aquí a lo que se refiere esta parte es, por ejemplo, nosotros tenemos aquí nuestra tabla dinámica. Vamos a ver los valores mostrarlos, la lista de campos como tal. Y vamos a mover categoría a filas y aquí aparecen esos controles como tal. Sale entonces, dice que si no queremos que se muestren, vamos a decirle acá, mostrar, que se oculten, le decimos aceptar y en ese momento se desactivan esos controles y únicamente nos dice aquí que a menos que imprimir una tabla dinámica o al mostrar una tabla dinámica solo para su visualización. ¿Vale? Entonces aquí no permite ya expandir o contraer esos botones como tal. Vamos a habilitarlo como estaba para que se devuelvan a mostrar. Es a lo que se refiere con esos botones de contraer. La voy a regresar acá y vamos a las opciones. Dice mostrar información contextual sobre las herramientas. Dice seleccione esta opción para mostrar información sobre herramientas que muestren información de valor. Fila o columna para un campo de valor o valores de datos. Borrar para ocultar la información sobre herramientas que muestran información de valor. Fila o columna para campo de valores. Dice mostrar propiedades en la información de herramientas. En este caso está deshabilitado. Dice seleccionar o borrar para mostrar o ocultar la información sobre herramientas que muestra la información de propiedades de un elemento. Aquí viene una nota. Mostrar títulos, que es el siguiente. De campos y listas desplegables de filtros. Seleccione o desactive esta opción para mostrar o ocultar títulos de tabla dinámica en la parte superior de la tabla dinámica y filtrar las flechas desplegables en las etiquetas de columna de fila. Luego viene diseño de tabla dinámica clásica. Seleccione o desactive esta opción para habilitar o deshabilitar la función de arrastrar campos hacia y hacia afuera de tabla dinámica. Dice mostrar elementos sin datos en fila. Seleccione o desactive esta opción para mostrar o ocultar elementos de fila que no tengan valores. ¿Ok? Para mostrar o ocultar valores que no tengan valores. Dice mostrar elementos sin datos en columnas, que es este de acá. Selecciona o desactiva esta opción para mostrar o ocultar a los elementos de columna que no tengan valores, es decir, que están vacíos. Luego dice mostrar etiquetas de elementos cuando no hay campos en el área de valores, que es este de acá. Seleccione o borrar para mostrar o ocultar etiquetas de elementos cuando no haya campos de valor. Mostrar miembros calculados desde del servicio OLAP. Bueno, este no viene como tal. Luego viene acá ordenar de la A a la Z. Selecciona esta opción para ordenar los campos de la lista de campos de la tabla dinámica en orden alfabético. Aquí dice, está ordenar de la A a la Z. Nos dice ordenar de origen, en origen en orden de origen de datos. Selecciona esta opción para ordenar los campos de la lista de campos de tabla dinámica en el orden especificado como el origen de datos. Entonces, en este caso no está como de la A a la Z, sino como viene del origen de datos. En la parte de impresión, viene imprimir botones a expandir, los que habilitamos y deshabilitamos. Si queremos que cuando imprimamos se aparezcan. Dice activa o desactiva esta opción para mostrar o ocultar los botones de expandir y contraer al imprimir una tabla dinámica. Esta casilla no está disponible si la casilla mostrar botones de obtención de detalle está desactivada en la pestaña mostrar de este cuadro de diálogo. Es decir, si acá está deshabilitado, entonces en la impresión no va a aparecer. Repetir etiquetas de fila en cada página de impresa. Es decir, que si vamos a imprimir esta hoja, esta tabla dinámica, y tiene muchas filas que no caben en una hoja, que se repitan las filas superiores, ¿no? Etiquetas de fila, o desactiva esta opción para repetir las etiquetas de elementos actuales del área de etiquetas de fila de cada página de una tabla dinámica impresa. Establecer títulos de impresión. Títulos. Seleccione y desactiva esta opción para habilitar o deshabilitar la repetición de encabezados de campo de fila y columnas y etiquetados de elementos de la columna de cada página impresa en cada tabla, para que se repita, ¿vale? Para que se repitan los títulos como tal. Nos dice que nota para imprimir realmente las etiquetas todavía debe escribir valores en los cuadros, repetir filas en la parte superior o repetir columnas a la izquierda en la sección imprimir títulos de la pestaña hoja del cuadro de diálogo, configurar página, en la pestaña diseño de página, el grupo configurar página, haga clic en imprimir títulos.
que esta parte sería a lo que se refiere es acá en distribución de página, en esta parte donde dice imprimir títulos, que sería estos los encabezados, ¿no? Como tal. Vamos a regresarnos a nuestra tabla. Vamos a dar Windows izquierda. Vamos a de nueva cuenta a las opciones y estábamos ahora vamos a datos. Nos dice guardar los datos de origen en el archivo. Seleccione y desactive esta opción para guardar o no los datos de origen de los datos externos con el libro. Ok, dice esta configuración no debe usarse para administrar la privacidad de los datos. Además, esta configuración no está disponible para orígenes de datos o lab. Habilitar, mostrar detalles. Dice, seleccione o desactive esta opción para habilitar la exploración en profundidad para detallar los datos del origen de datos y a continuación mostrar los datos en una hoja de cálculo. Viene a actualizar al abrir el archivo, que es este de acá. Dice, activa o desactiva esta opción para actualizar o no los datos al abrir el libro, el de Excel que contiene esta tabla dinámica. En ocasiones las tablas dinámicas se poblan de otros archivos como tal, entonces, como están cambiando eh, constantemente, cada que nosotros abramos el archivo, pues que se actualice en automático la tabla dinámica. Lo que hacíamos nosotros hace rato era clic derecho, refrescar, o acá en analizar tabla y en datos le decíamos refrescar. Luego nos dice el número de elementos que se devolverán por campo. Dice, para especificar el número de elementos de cada campo que se almacenarán temporalmente en caché con el libro, seleccione una de las siguientes opciones. Y aquí vienen las opciones automático, ninguno max. Y acá viene a qué refiere automático el número predeterminado de elementos únicos para cada campo, ninguno, no hay elementos únicos para cada campo, máximo. El número máximo de elementos únicos para cada campo puedes especificar hasta 1.048.576 elementos. ¿Por qué 1.048.576 elementos? Porque Excel, recordemos que tiene esa cantidad de filas. Aquí está, ¿vale? 1.048.576. Por eso es que hace referencia a ese valor. Vamos a regresarnos vamos a cerrar este cuadro. ¿Qué más nos dice? Y bueno, sería todo lo referente a la parte de opciones de tabla dinámica. Esta pestaña de texto alternativo son las opciones de accesibilidad. En caso de que se les llegara a pedir en el examen, que lo veo muy remoto, que una tabla dinámica se lo pidan, esto se tendría que hacer a través de las opciones de tabla dinámica en la pestaña texto alternativo y aquí se pondría el título y la descripción del texto alternativo. Ya sería la tarea, les indicaría qué título y qué descripción debería de tener ese texto, ese texto alternativo para la tabla dinámica. En caso de que les llegara a aparecer una pregunta referente a esto para tabla dinámica del texto alternativo. Vale, entonces con esto damos por terminado este video. Nos vemos en el que sigue y como aprendió a decir nuestro querido amigo Terminator, hasta la vista, babies.